Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video reacción de mi canal Cristian Toriasi de teología, teología cristiana, teología arminiano-wesleyiana, teología bíblica y todo lo que te pueda ayudar para tu crecimiento a la imagen de Jesucristo. Bien, vamos a reaccionar a un video que me llamó un poco la atención. El canal es La Verdad de su Palabra y el video se titula Grave error en el dispensacionalismo y está basado en el gran predicador Martin Lloyd Jones, que creo que es él el que hace, o sea, está basado en sus enseñanzas, ¿no? Bueno. Vamos a ver cuál es este grave error y vamos a ver si es un grave error y vamos a reaccionar como hacemos siempre desde una postura bíblica. Yo siempre digo que a pesar de que soy perteneciente al movimiento de santidad, soy arminiano, ¿sí? Y pertenezco a una iglesia que tiene una mirada muy parecida a la del amilenialismo que ha caracterizado a los hermanos reformados. eh, Encuentro a través del estudio exegético y en base a una hermenéutica natural de las escrituras, que la propuesta dispensacional es más plausible en la revelación de la escritura. Pero como todo esto también puede verse desde otros ángulos, podemos intercambiar, podemos refutarnos, porque al final solo Cristo tendrá la última palabra, ¿sí? Así que vamos a ver cuál es el grave error en el dispensacionalismo. Si te gusta este video, por favor deja un like, que me va a servir muchísimo. Comenta todo lo que vos sientas y quieras con respeto y si te gusta, compartilo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a reaccionar. Being careful about this particular statement. Tenemos una razón adicional para tener cuidado con este enunciado en particular. Y permítanme expresarlo de esta manera, que preferiría no tener que lidiar con esto, pero según sabemos, la tarea de la predicación no es solo exhortar, y no solo consolar, sino también instruir. Solo cuando nuestra doctrina es bastante clara en nuestras mentes, es que viviremos verdaderamente una vida cristiana, y de esa forma podemos disfrutarla. Mientras Totalmente de acuerdo, ¿sí? Es así. Si tenemos claro la doctrina de la Escritura, podemos vivir a pleno nuestra vida cristiana. Por eso yo soy uno de esos que aboga que la teología es fundamental para el cristiano. No es solo para el que estudia teología, para el que profundiza en la enseñanza cristiana o de la Biblia, sino que es para todo cristiano y como pastores nosotros y enseñantes y ministros y ministras de la palabra tenemos que enseñar que lo que vos crees afecta lo que vos vivís. Lo que vos creés afecta cómo lo vivís. Sigamos. Pablo, sé que hay algunas personas que usan ciertas Biblias y ciertos libros, y sé que leen sus notas, que ponen un tremendo énfasis en esta declaración en particular. Me refiero a lo que se conoce comúnmente con el nombre de dispensacionalismo. Sé que siempre existe el peligro cuando encuentras notas o concordancias de una Biblia, de creer inconscientemente de que estas palabras son tan inspiradas como el texto. Tendemos a consumirlas, tendemos a aceptarlas como auténticas, y se puede presentar de tal forma que a veces parece la más plausible, y nada se puede decir a ello, y por eso somos impulsados en contra de nuestra voluntad, a dar un vistazo desde ese punto de vista. Muchos están familiarizados con esta enseñanza del dispensacionalismo, que enseña más o menos algo así, que Bien. Eh, en parte tiene razón, las Biblias con comentarios, las Biblias que tienen una, este, eh, podríamos llamar una mirada teológica particular,
cuando digo Biblia no me refiero a los revelados, sino que me refiero a la edición bíblica que incluye sociedades bíblicas y otras Biblias que son hechas, por ejemplo, por algunos maestros conocidos que se dedican a difundir el mensaje bíblico, ¿no? Entonces, por un lado estoy de acuerdo que no es muy bueno leer solo o dejarse llevar solo por los comentarios específicos de una Biblia en particular, ¿sí? Nosotros debemos leer en crudo las escrituras. Podemos buscar lo que los comentaristas pueden decirnos acerca del texto bíblico, pero creo que lo mejor es que nosotros descubramos a través del estudio profundo de la escritura lo que ella nos quiere decir, lo que el Espíritu Santo quiso decir a través del autor original. En eso estoy de acuerdo. Ahora, creo que sé hacia dónde apunta, a qué Biblia se refiere el predicador Martin Jones, ¿no? Eh, Se refiere a la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield es una Biblia con una mirada teológica sesgada en sus comentarios, ¿sí? No, aclaro, no en la transcripción de el mensaje revelado, sino en los comentarios. Ahora, sé que hay Biblias que también tienen comentarios desde el punto de vista amilenial o desde de otro punto de vista teológico o escatológico. Y yo creo que eso en sí, eh, por un lado, no está bien. Debemos buscar nosotros el, el significado de la escritura por nuestra cuenta, pero por otro lado, no es tan así como dice el autor, ¿no? Aquí, el hermano Lloyd Jones, o sea, no él, sino la transcripción de sus palabras, de su sermón, ¿no? Que fue transcripto acá por el dueño de este canal, La Verdad de su Palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de discernir. Yo creo que no hay ningún cristiano que se tome al pie de la letra los comentarios de una Biblia específica, sino que la curiosidad y la capacidad de discernimiento y profundización te va a llevar a buscar otros comentarios. A mí me pasó cuando era muy joven. Yo andaba en mis cosas, pero cuando leía la Biblia con ciertos comentarios, yo quería sopesarlos con otros, a ver qué decían, a ver si decían algo diferente. Lo mismo cuando vos te conseguís un comentario bíblico. Es bueno conseguirse varios comentarios bíblicos y compararlos, no quedarte con uno. Además, la función tanto de los comentarios de una Biblia que están dentro de la edición de la Biblia, como de un comentario bíblico aparte, tiene que ser la de ayudarnos, no la de encriptar en nosotros una idea teológica específica. Si esa fue la idea de el señor Scofield, está mal. Como para mí está mal que los amilenialistas también tengan esa visión, ¿no? Conozco muchos amilenialistas que están haciendo o hicieron algunas Biblias, ¿sí? Como el politólogo y pensador cristiano, eh, y no me acuerdo otra de sus conocimientos reconocidos, César Vidal. César Vidal va a hacer un comentario bíblico, o lo hizo, no lo sé, donde eh, imparte en ese comentario su visión amilenialista. También puedo decir que John MacArthur
conocido por su dispensacionalismo, editó una Biblia específica con comentarios eh, del punto de vista dispensacional. Entonces, por un lado, no creo que los comentarios de una Biblia específica hagan que una persona se convierta o no en un seguidor de cierta mirada teológica o escatológica, porque creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de discernir, investigar y profundizar. Y yo te animo a que lo hagas, ¿sí? Yo tengo la Biblia Scofield, que se la compró mi papá, una linda Biblia, yo la he usado, pero no por sus comentarios, me llamó la atención sus comentarios. Además, los comentarios de la Biblia Scofield no me llevaron a mí a eh, tomar la conclusión de que eh, la escatología dispensacionalista es la que más se acerca a lo que dice la Escritura. No, yo llegué a la conclusión por el estudio de la palabra por mi cuenta. Los comentarios bíblicos nos tienen que ayudar y nada más, ¿sí? Ahora, entiendo que puede pasar que algunas personas puedan dejarse influir de manera desmedida por ciertos comentarios y comentaristas, ¿sí? Yo creo que puede pasar eso, pero no creo que sea lo común, lo general, sino que cada uno de los creyentes tenemos la capacidad de discernir, además, la obligación de, como dice el apóstol Pablo, escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? O esto obviamente el, el predicador, el hermano Jones, no vivió lo que vino después de las películas y todo eso, y quizás hubiera dicho también que el dispensacionalismo fue, como dicen hoy muchos, y creo que eso es una falacia, que fue metido popularmente este, por las películas y el ámbito popular, ¿no? Creo que no es así. Yo sé que hay algunos que se dejan influenciar por lo que dicen las redes sociales, las películas, etcétera, pero no es así porque son muy pocas en comparación. Sé que es lo más popular, pero creo que es lo más popular porque es lo que se acerca más a lo que dice la escritura utilizando el método gramático, histórico, teológico de exégesis, ¿sí? Sin descartar la exégesis, la, la exégesis alegórica, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Todas las promesas que encuentras en el Antiguo Testamento fueron hechas a los judíos y se aplican solo a los judíos. No se aplican a la iglesia, que la iglesia cristiana es algo que ha surgido como una especie de, como ellos lo definen, un paréntesis, que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino a ofrecer el reino a los judíos, y fue solo porque ellos lo rechazaron que Él introdujo la idea de la iglesia. Si tan Bien. Yo tendría que ver si la Biblia de Scofield dice eso. Si la Biblia de Scofield dice eso, entonces estamos ante un ultradispensacionalismo. Yo no creo que todas las promesas, todas, absolutamente todas las promesas, solo apunten al pueblo de Israel. Sé que el reino es para Israel. El reino es para Israel. El reino es a través de Israel, ¿sí? Y no porque lo piense por tener una escatología dispensacional, sino porque en la Escritura es claro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el reino es para Israel. Ahora, en la Escritura tenemos la mención de que Dios iba a llamar al que no era pueblo como pueblo suyo. Tenemos también en los llamados de los patriarcas la promesa de que a través de ellos todas las naciones serían benditas.
Eso lo entendemos, yo lo entiendo, ¿sí? Ahora, eso no significa que las promesas hechas para Israel como nación y específicamente a la casa de David como dinastía real de gobierno real sobre la tierra no se han de cumplir literalmente. Esas promesas no es para un reino espiritual. La casa de David no es una casa espiritual. La casa de David es una casa de linaje real, en la cual Cristo por la sangre, o sea, por su descendencia a través de María, es parte de la dinastía de David. Y también legalmente por haberlo adoptado José, que es descendiente directo de David, es también parte del linaje de David. Entonces, si Dios preparó un Mesías que tenía que venir de una casa en particular para que se cumpliera esa promesa, ya lo he leído en otro video, de que Él dispondrá de la casa de Jacob y de la casa de David para siempre, no podemos entender eso como el reino espiritual a través de la iglesia. Obviamente que no se descarta que el reino es también parte del obrar de la iglesia, ¿sí? Pero las promesas hechas para Israel en lo referente al territorio, en lo referente a la casa de David, en lo referente a que el reino iba a estar en Jerusalén como capital y sobre todas las naciones, eso no se puede espiritualizar. No se puede espiritualizar porque esas son promesas dadas a la nación de Israel, ¿sí? Ahora, la iglesia entra, y creo que este va a ser el eje del video, ¿no? Entra o no en las promesas que fueron dadas en el Antiguo Testamento. Bien, en parte sí y gran parte no, porque la iglesia aparece con la introducción de los gentiles al reino. Y es cierto que está profetizado que los gentiles iban a ser parte del reino y que se iba a llamar pueblo a aquel que no era pueblo, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado que eh, las promesas a la casa de Israel no se pueden trasladar, las promesas de territorio, las promesas de gobierno real, no se pueden trasladar ni espiritualizar enfocándolas en la iglesia, porque la iglesia cumple, según la soteriología bíblica, cumple la función de pueblo que proclama la salvación en el Mesías. Ese privilegio se perdió en Israel o lo perdió temporalmente Israel, porque el reino era para Israel, el reino era para instaurarse cuando viniese el Mesías, ¿sí? Y hay prueba bíblica para esto. Vamos a leer Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 40 para tener contexto. Dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le responden, a los malos destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores que pagarán los frutos en su tiempo. Jesús les dice, ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta se ha convertido en piedra angular.
De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos, y acá está la clave del verso 43. Por esto os digo que el reino de Dios os es quitado. Si el reino no era para el Israel terrenal, ¿por qué Jesús les dice que a causa del rechazo de el rey que representa el reino, que es el mismo Mesías, a ellos se les quita el reino? Si el reino no era para ellos, si el reino no era para ellos y el reino era para la iglesia, ¿por qué entonces Jesús tiene que decir eso? Si no, Jesús hubiera dicho directamente, el reino es para otras personas. Pero acá el evangelista Mateo aclara que el reino o la responsabilidad de llevar adelante el reino de Dios se quita del pueblo de Israel por un tiempo. ¿Y por qué digo por un tiempo? No porque el texto lo diga, sino porque en el contexto de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento vemos que es por un tiempo. Porque después Dios ha de restaurar a su pueblo Israel, como lo vemos en Romanos 9, 10 y 11. Entonces dice, pero os digo que el reino de Dios os será quitado en el futuro y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. Os será quitado y será dado a un pueblo que produzca frutos de él. ¿Por qué os será quitado? Por lo que dice acá la parábola. El verso 38 dice, pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y poseamos su herencia. El rechazo del reino a través del arrepentimiento, eh, eh, que es la única manera de que el reino pueda, perdón, de que uno pueda ser parte del reino a través del arrepentimiento de los pecados. El rechazo de esa cláusula hace que el pueblo judío, el pueblo de Israel, pierda el derecho a ser el reino de Dios, a llevar el reino de Dios, a ser parte del reino. ¿Y qué hace? Dice que se le quita el reino terrenal, y se le da el reino a otros, que acá entran judíos y gentiles. ¿Por qué los digo? Vamos a Lucas capítulo 22, y acá estamos en el contexto de la última cena, o cerca de la última cena, y sí, en el contexto de la última cena, y Jesús le dice a sus discípulos, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó. ¿Por qué se lo asigna a los discípulos? Porque a través de ellos ha de levantarse la iglesia. Entonces acá tenemos el cumplimiento de de la enseñanza de la parábola, de que el reino es quitado de aquellos que debían ser los que iban a constituirse como el reino de Dios, y ahora esa responsabilidad, ese privilegio lo tiene otro pueblo que comienza siempre desde Israel. ¿Por qué desde Israel? Porque la salvación viene de los judíos. La salvación y todo lo que Dios tiene para la creación viene a través del pueblo de Israel. Si no me crees, fíjate lo que dice Juan, capítulo 4, cuando la samaritana le disputaba a Jesús cuál era el lugar de adoración. Sí, entonces tenemos Juan capítulo 4. Esperen que no quería. Acá estamos, Juan capítulo 4.
Eh, Acá está. Dice, Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Una milenialista dirá, bueno, porque Jesús fue judío. Pero no, Dios ha tenido en su gracia, como dice Pablo allí entre los capítulos 9 al 11 de Romanos, que la salvación venga a través de su pueblo Israel. Por eso, quienes comienzan con la iglesia son judíos. Por eso se cumple esto que le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos, y después Jesús les dice a sus discípulos, como el Padre me asignó un reino, yo les asigno a ustedes un reino. Espero que quede claro que el rechazo de las promesas que iban a Israel por rechazar al Mesías hizo que apareciera otro pueblo que no reemplaza a Israel, sino que es escogido porque es un pueblo que viene de Israel, porque son de los judíos, porque la salvación nunca sale de los gentiles. La salvación es de Israel y a través de Israel a los gentiles. Entonces, la salvación viene por los judíos, por lo tanto, la iglesia comienza por los judíos porque Dios nunca los desecha totalmente. Vamos a Romanos capítulo 9. A ver, esperen, esperen. Acá está. Romanos capítulo 11 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, es decir, a Israel? De ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano? Fíjense que Pablo dice que la prueba por la cual se puede afirmar que Dios no rechazó a su pueblo, sino que a causa del rechazo de su pueblo recae en otro pueblo, el motivo es que él como judío es el que lleva el mensaje del evangelio del Mesías a todas las naciones. Después dice, el verso 5. Así pues, aún en el tiempo presente ha surgido un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo logró, pero los escogidos lo lograron y los demás fueron endurecidos. La salvación sigue siendo de Israel y también para Israel. Después, verso 11 dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer el pueblo de Israel, los judíos que rechazaron a Cristo? De ninguna manera, pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Este era el propósito de la iglesia, provocar a celos al pueblo de Israel para que ocurriese el surgimiento del remanente de judíos, de israelitas que iban a recibir
al Mesías como su Señor o a Jesús como su Mesías. Y dice, y si su transgresión es riqueza al mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Entonces, si Pablo dice que va a haber una plena restauración, es que las promesas del Antiguo Testamento no pasaron a la iglesia y no se espiritualizan en la iglesia, sino que permanecen en stand-by hasta que ocurra esta restauración. Espero ser claro. Eh, Vamos al verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que un endurecimiento parcial, eso es lo que dice Pablo que le ocurrió al pueblo de Israel, un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Por qué la plenitud de los gentiles? Porque el evangelio o la salvación que viene de los judíos tenía que arraigarse en los gentiles. Después dice, así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, dice el verso 28, son muy amados por causa de los padres. ¿Cómo es que las promesas del Antiguo Testamento del reino no son para los que han de ser restaurados otra vez, para el remanente que ha de ser restaurado del pueblo de Israel, que han de creer en Jesús como su Mesías? ¿Cómo no esas promesas no se van a cumplir literalmente en ese remanente que habla Zacarías, que habla Isaías, que habla, bueno, un montón de profetas y patriarcas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto? Por eso entiendo que esta crítica, que es una crítica común que viene desde el amilenialismo, no tiene asidero cuando uno profundiza en lo que dice la Escritura. Eso no deja de lado la preponderancia que Dios le da a la iglesia, pero no quiere decir que todas las promesas son para la iglesia. Las promesas de Israel son para Israel según lo que dice la Escritura, a pesar del rechazo del pueblo de Israel. Vamos a seguir. Solo los judíos hubieran aceptado el reino. Ellos dicen que no habría existido una iglesia, pero los judíos habiendo rechazado el reino, la iglesia fue añadida como una nueva dispensación, como una especie de paréntesis. Bueno, eso es una especulación, ¿sí? Yo sé, hay autores dispensacionalistas que dicen que lo más probable es que eh, el reino hubiera sido instaurado y tal vez no hubiera sido necesaria la iglesia. Sí, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y la historia hubiera sido diferente. Pero eso no se puede tomar como eje para decir que toda la idea dispensacional, todo el marco teológico dispensacional está equivocado. Solo en base a eso. Las cosas pasaron por las elecciones de los actores en esa parte de la historia. Es cierto que podría haber muchas posibilidades, porque yo como arminiano creo que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Esa generación pudo elegir y Jesús le dijo, ustedes están rechazando las bendiciones del reino. Por eso el reino le es quitado a ustedes y le es dado a otro pueblo que ha de dar fruto. Eso es claro en la parábola de los labradores malvados.
Vamos a seguir, a ver qué sigue diciendo. llegará a su fin, y luego volverá a los judíos, y las promesas a los judíos como una nación en particular se seguirán cumpliendo y entrarán en vigor, y Cristo establecerá nuevamente ese reino. Trazan una divisoria línea entre la iglesia y el reino. Ahora, debemos de considerar la importancia de esto. Las personas que creen este tipo de cosas están muy ocupados en este momento predicando sermones sobre temas de Egipto y sobre lo que está sucediendo en Palestina y en el Medio Oriente. Dicen, aquí está, esta es la escritura misma, y están predicando eso en la actualidad. Egipto en la escritura, ¿qué va a ocurrir? Algunos de ellos incluso afirman que pueden predecir exactamente lo que va a ocurrir. Ahora bien, hacen mucho uso de esta declaración particular que estamos examinando ahora, y lo hacen por esta razón. Escuchen lo que dice el apóstol, que por revelación me fue dado a conocer. Lo que está diciendo acá el predicador o el hermano Jones es una falacia de muñeco de paja. ¿Por qué? Porque está atacando eh, al dispensacionalismo no por sus eh, fundamentos hermenéuticos y teológicos, sino que lo está atacando por algunos predicadores que utilizan ciertos eventos para concatenarlos con lo que dice la Escritura y decir ya es el tiempo del fin y lo que pasa a Israel, a Egipto, etcétera. Obviamente que eso está mal. Yo no quiero hacer eso, no quiero concatenar cosas que pasan en la actualidad para decir este es el cumplimiento de esta palabra. No, nosotros tenemos que tener en claro que cuando sea el tiempo que se cumplan todas las cosas que Cristo dijo que se iban a cumplir, que los profetas dijeron que se iban a cumplir, se va a cumplir. No es necesario que estemos concatenando con ningún evento mundial o en Medio Oriente. Es cierto que Israel se le conoce dentro del marco dispensacional como el reloj de Dios, el reloj profético de Dios, pero otra vez sigue siendo una falacia muñeco de paja, porque eso no derriba todo el marco teológico y hermenéutico del dispensacionalismo que habla acerca de o que sostiene las grandes doctrinas soteriológicas, no las niega de ninguna manera. Entonces, que algunos predicadores le pongan fecha a la segunda venida de Cristo o al arrebatamiento, o que digan que lo que está pasando en el Medio Oriente tiene que ver con lo que dice la Escritura o tal profecía, no significa que por eso el dispensacionalismo sea una forma de acercamiento a la Escritura, a la interpretación escatológica de la doctrina de la Escritura errada. Se tiene que buscar otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, plantear eso de los dos pueblos está bien, esa es una manera de atacar el planteo de la teología dispensacional, ¿no? Pero no usando a los predicadores, porque eso pasa también con los amilenialistas, ¿sí? Que utilizan también, en general, utilizan películas y cosas para decir, bueno, la postura dispensacional es falaz porque se basan en películas, en, en lo que dice algún comentador de red, etcétera. Bueno, eso también está mal. Sigue siendo una falacia muñeco de paja. Se arma un muñequito y se castiga a ese muñeco en vez de atacar las ideas principales que sostienen a la mirada teológica dispensacional o escatológica dispensacional. Bien, sigamos. Conocer el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahí ellos se detienen y ves que argumentan así, que sin duda es una declaración perfectamente clara, en el sentido de que esto es algo que no se sabía en la antigua dispensación.
algo que no se sabía, hasta que fue revelada al apóstol Pablo. Entonces, él es el único quien esta revelación sobre este específico misterio fue dado a conocer. Hay algunos que incluso son lo suficientemente necios como para afirmar que en ninguna parte del Antiguo Testamento se enseña que los gentiles iban a ser salvos. Bueno, hay una respuesta para eso, y es que deberían ir y leer el Nuevo Testamento nuevamente, y encontrarán ahí en muchos lugares que la promesa que se hizo a Abraham y que Pablo nos recuerda en Gálatas 3. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Gracias a Dios está ahí. Y en muchos lugares de la Biblia. En Isaías encuentras constantemente referencias a los gentiles. Están ahí y esa es una respuesta sencilla. Pero digo que hay otras respuestas y son las más importantes para enseñanzas como esta. Por ejemplo, que dice que la iglesia como tal no era conocida bajo la antigua dispensación. También vemos que hay un sistema de ultradispensacionalismo, el que va tan lejos al decir esto, que rara vez tenemos en el Evangelio del Nuevo Testamento que se aplica a nosotros, que solo eran para los judíos. Bueno, no nos preocupa sus singularidades, pero abordemos esta pregunta general. ¿Cuál es la respuesta a esto? Sin duda, la doctrina sobre la Iglesia fue enseñada y claramente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Consideremos lo ocurrido en Cesarea de Filipo, cuando Él le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como sabemos, antes de que Pablo realmente se convirtiera en el apóstol que se convirtió, ya se había predicado de la iglesia, y de hecho también lo encuentras en el Antiguo Testamento. Hay pasajes claros ahí, como Ezequiel 36, y en otros lugares, que muestran esta idea de la iglesia. Como argumenta Pablo en Gálatas 3, en toda la promesa a Abraham es perfectamente clara y definida, pero esto es lo que es inmediatamente importante aquí. Aprendemos al examinar todo esto, el peligro de tener una teoría e imponerla a la Escritura. Lo que en realidad afirma el apóstol es esto, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No hay un punto final, sino más bien una coma. Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Él no está diciendo que nunca fue revelado anteriormente. Lo que dice es que no se había revelado anteriormente en la medida que ahora fue revelado. Estaba ahí como embrión. Ahora está en pleno florecimiento y desarrollo. Allá estaba en forma de sombra como una sugerencia. Ahora está completamente elaborada. Había sido revelado, pero no como es ahora. Qué cosa tan extraordinaria es la mente humana y haber recibido el Espíritu Santo. Si lees estos escritos del dispensacionalismo, encontrarás que generalmente ponen un punto final después de la palabra hombres y no continúan citando el resto del versículo. Es decir, como ahora ha sido revelado. ¿Estoy diciendo que esa es una forma de deshonestidad? Para nada. Solo estoy diciendo que la mente humana es falible. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado al estudiar las Escrituras para no elaborar un sistema sobre lo que no es más que una falacia. Bien, ahí terminó el video. Vamos a responder a esta aseveración que dice o que dijo el pastor Lloyd Jones. Bien, primero, antes de ir a el pasaje que está en Efesios capítulo 3, antes de ir a ese pasaje, vamos a responder que a pesar de que haya autores dispensacionales que digan que de ninguna manera en el Antiguo Testamento o en la enseñanza del Evangelio aparece los gentiles como posibilidad para ser parte del pueblo de Dios, eso no es lo que dice la Escritura. Como te dije, hay escrituras, en eso estoy de acuerdo, hay escrituras que dicen que llamará pueblo a la que no era pueblo. Y Pablo explicó por qué eso iba a pasar, para llamar a celos a el verdadero pueblo de Israel que iba a recibir el reino. Ese era el propósito y ese es uno de los propósitos de la iglesia. El otro propósito es que este pueblo cumpla con la tarea que no cumplió el pueblo de Israel, que es de llevar el mensaje del Mesías a todas las naciones, para que las naciones sean salvas, para que conozcan
como dice allí en Mateo 24, para que sea de testimonio a todas las naciones. El Evangelio, la buena noticia, tenía que distribuirse en todo el planeta. Para eso tenía que el mensaje llegar a los gentiles y los gentiles ser parte del pueblo de Dios. Pero Pablo dice que eso sucedió después del rechazo. Y también Pablo asegura de que ese rechazo no hace que Israel haya perdido las promesas. Así que, por un lado, podemos afirmar que Lloyd Jones tiene razón en el sentido de que si alguien dice que no está en las escrituras del Antiguo Testamento, en los evangelios, la participación de los gentiles, está mal y sería una especie de ultradispensacionalismo al cual yo no ascribo. Yo lo que creo es que Dios había planificado todo de tal manera de que el rechazo también estaba previsto y los gentiles iban a ser parte después de ese rechazo. Incluso llegó a decir de que si Israel no rechazaba al Mesías, los gentiles iban a ser alcanzados y iban a ser parte del pueblo. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la iglesia, tal como está presentada a partir del libro de los Hechos y a partir de las cartas de los apóstoles, no está en el Antiguo Testamento. Que los gentiles reciban salvación, sí está. Que los judíos iban a ser la fuente de salvación de los gentiles, sí está en los evangelios. La salvación viene de los judíos. Ahora, lo que no está es que el reino es la iglesia, no. Si Lloyd Jones estaba eh, aseverando o defendiendo con todo esto que dijo la idea de que el reino prometido de Israel es la iglesia, en ese sentido no está, porque la iglesia es otro pueblo. La iglesia es un pueblo que cree en el Mesías que viene de Israel, porque acuérdense que vimos que ahí Lucas registró que Jesús le dijo a sus discípulos, yo les asigno un reino. Y después eso se concatena en el mismo versículo con la función que ellos iban a tener en el milenio, que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel, cada uno de ellos. Iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso va a ocurrir en el milenio, cuando Israel otra vez tenga el territorio completo y el reino y el Mesías reine en Jerusalén sobre toda la tierra, como dice Zacarías 14. Entonces, no podemos espiritualizar esas promesas dadas, esas promesas territoriales, esas promesas del linaje de David, no las podemos espiritualizar porque son para Israel como un reino sobre la tierra al cual todas las naciones han de sujetarse, no a Israel por ser Israel, sino al Mesías que ha de reinar literalmente sobre Israel como dice todo el Antiguo Testamento y como también dice todo el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a el texto de Efesios, Efesios 3. 3, eh, creo que es este. Efesios 3:4, si no me equivoco. A ver, espera. Acá está. 3:3, vamos a empezar por 3:3. Creo que se refiere a ese. Dice, conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, ¿sí? De los gentiles en el reino. Como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones,
como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Sí reconozco que acá es claro, especialmente en esta versión, la BTX, que dice que este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Eso es cierto. Ahora, esto indica o nos abre la puerta para que podamos afirmar que todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan del reino para Israel se cumplen en la iglesia? No, no. ¿Por qué? Porque esta palabra nos dice que hubo revelación acerca de la entrada de los gentiles. Sí, la hubo, pero no como en el tiempo después de que aparece el Mesías, obviamente. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo está actuando por medio de ese pueblo que no era pueblo, que comienza con ese grupo de judíos que reciben en Pentecostés la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y después se adhieren los gentiles. Nunca sucedió eso y nunca se reveló de esa manera el propósito eterno de Dios en su Hijo, el Mesías, Jesús. Nunca. Nunca como pasó en el principio de la era de la iglesia, nuestra era. Nunca. Por eso, por un lado, le reconozco que tiene razón y que si algún ultradispensacionalista dice que de ninguna manera aparece la salvación de los gentiles en el Antiguo Testamento o en eh, el ministerio de Jesús, obviamente eso es un extremo que está mal. Pero usar eso para decir que la iglesia ya estaba en el Antiguo Testamento y la iglesia ya estaba en el ministerio de Jesús también está mal. Porque estudiando profundamente el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que las promesas del reino son para Israel como nación política y como nación territorial y como dinastía real gobernante. Eso no se rompe. Por más vuelta que le demos, y no voy a tener tiempo, se va a hacer muy largo si vemos todas las promesas que hay para Israel, que lo voy a hacer en un video, ¿sí? Y que la salvación de los gentiles está en el Antiguo Testamento y Jesús también la anticipó. Y Pablo no lo niega. Es más, Pablo dice que el rechazo de Israel es el puntapié para la salvación de los gentiles. Pero Jesús dice que la salvación viene de los judíos, que el, que, que el propósito siempre estuvo con Israel. Ahora, ¿por qué debe haber un problema en decir que está Israel y la iglesia, cuando en la Biblia es lo más natural? Obviamente no estoy de acuerdo con muchas de las posturas dispensacionales puras. Por ejemplo, la aplicación del ultracalvinismo, de la predestinación. No, yo como arminiano creo que Dios en Cristo predestinó a su iglesia. En Cristo, no para salvación personal. Yo creo que se puede rechazar que lo que habla ahí en Romanos 8 y 9, la última parte del capítulo 8 y el capítulo 9 se refiere a Israel y no a la salvación, sino a la elección para un propósito y no a la salvación personal de cada persona, de cada ser humano. Pero sí entiendo que hoy Israel no fue reemplazado por la iglesia. Está Israel
y está la iglesia. Y las promesas para Israel según la escritura, no lo que digan los dispensacionalistas, sino lo que dice la escritura se ha de cumplir, se ha de cumplir. Y la iglesia está tomando ese trabajito que dejó Israel por causa de su rechazo al Mesías, de llevar el Evangelio a todas las naciones, de llevar al Mesías a todas las naciones. Inclusive los mismos judíos reconocen que los cristianos eh, hicimos muchísimo para acercar el mensaje de que ellos dicen de la Torá y de la Tanaj, porque es parte del mensaje del Evangelio. Por eso no voy a hacer una crítica muy profunda a lo que escribió o predicó el gran pastor Martin, o misionero, creo que fue misionero también, Martin Lloyd Jones, porque admiro su obra, pero pienso que él, como muchos amilenialistas, están equivocados en sus presuposiciones. En cuanto a decir que el dispensacionalismo en sí, por eh, ciertos adherentes a este sistema de interpretación y hermenéutica, se basan en cumplimientos de hechos que se dan en Medio Oriente y de buscar al anticristo por todos lados, poner fecha al arrebatamiento, o sea, usar eso como excusa para decir que todo el sistema está mal es un muñeco de paja, es una falacia muñeco de paja. Está bien que se dispute al dispensacionalismo en sus ideas troncales, ¿no? Por ejemplo, los dos pueblos. Muchas veces se discute ciertas ideas de Scofield, como que daba a entender que hay dos tipos de salvación, una por las obras y otro por la gracia. En realidad no es así. La salvación desde Génesis hasta Apocalipsis es por la gracia, no por las obras. Nunca va a ser por las obras. Que Dios tenga una elección o elija a un pueblo no significa que no se salve por medio de el derramamiento de sangre, por medio de el cordero que es sacrificado, que ya no es más un cordero, sino el Mesías, el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros. ¿Sí? Así que creo que eh, es- estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones que se dan en este video, pero en otras creo que también incurre en varias falacias, las cuales nos acusan a los que tenemos la escatología dispensacional, ¿no? Yo siempre aclaro escatología dispensacional porque no tengo la totalidad eh, de la teología dispensacional, porque soy arminiano wesleyano, porque soy parte de una iglesia de santidad y tenemos esa mirada en la cual creemos que hay libre albedrío, en la cual creemos que se puede rechazar la salvación, que se puede perder, en la cual creemos que somos predestinados, pero no para salvación, sino en un propósito y que somos predestinados en Cristo Jesús. O sea que tengo algunas diferencias con muchos dispensacionalistas puros, quizás, ¿no? Pero entiendo que estos ataques y calificar de error, que decir que eh, Dios todavía va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento en su pueblo Israel, está mal. O sea, calificarlo de error está mal porque es lo que dice la Escritura. La iglesia no puede cumplir lo que fue proclamado para la casa de Jacob. ¿Sí? Yo lo expuse en otro video, que lo que dice Gabriel acerca de que el Mesías dispondrá del trono de David y de la casa de Jacob, de David su padre, y de la casa de Jacob para siempre. O sea que eso significa un reino espiritual. No, eso significa la instalación de un reino sobre la tierra. ¿Sí? En Jerusalén, en la actual Jerusalén, en el actual territorio de Israel. Por eso era necesario que se dé el Estado de Israel.
¿Es el Estado de Israel la restauración total del pueblo de Israel? No, de ninguna manera. Pero es un paso que se da en el cumplimiento de las escrituras. Por eso le dolió mucho a Lloyd Jones y a muchos amilenialistas a lo largo del siglo XX ver que se instauró el Estado de Israel. Pero bueno, creo que ya es suficiente. Eh, yo, como dije, respeto muchísimo las enseñanzas y la vida y obra de eh, este hermano tremendo que fue Martin Lloyd Jones, pero creo que él era milenialista y entiendo que la disputa entre el dispensacionalismo y el amilenialismo no debe eh, desunirnos ni debe mascarar las grandes similitudes que tenemos. Todos creemos, tanto dispensacionalistas, premilenialistas históricos, posmilenialistas y amilenialistas, y puedo agregar también a los de la escatología de la nueva creación, que todo termina bien, que Cristo gana, que el pueblo de Dios heredará las promesas, que Dios ha de obrar sobre su pueblo, que los males del mundo han de terminar. Esa es lo que tenemos en común. Y eso debe unirnos y no separarnos, ¿sí? Bueno, si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Te animo a que si no sos parte de este canal, te suscribas y también, si te gusta el canal La Verdad de su Palabra, suscríbete a ese canal, ¿sí? Por mi parte, ya terminamos esta reacción, así que nos vemos, de verdad, nos vemos en el próximo video de este canal, Cristian Toriasi. Hasta luego. Dios les bendiga en gran, gran manera.